Buenos días, hermanos y amigos, muy buenos días tengan todos, bienvenidos a nuestro servicio de oración de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Broward. Oramos. Señor y Dios nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, confesando que tú eres el único y verdadero Dios, no hay otro fuera de ti. Tuya es la gloria y la honra por naturaleza, porque santo, santo, santo eres en verdad, digno de suprema alabanza. Nuestra alma en esta hora, por medio de las redes sociales, en comunión con este grupo de hermanos que está conectado en vivo, te alaba, te adora, te bendice, te exalta, reconoce tu gloria, tu grandeza y tu majestad. Bendito eres por los siglos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti confesando nuestras faltas, nuestros pecados, implorando tu misericordia, implorando que nos limpies con tu sangre preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, haznos apto para este tiempo devocional a ti. Padre, rogamos que seas tú ministrando a nuestras vidas, no solo a través de la alabanza y la adoración, sino también a través de la lectura de tu palabra, también a través de la predicación en esta mañana. Sea tu bendición con todos los que estamos conectados en vivo en este momento, como un solo pueblo con el propósito de adorar tu nombre. Llénanos de tu santa presencia, llénanos de tu Santo Espíritu, ilumínanos para entender tu palabra, sé tú nuestra guía. A ti dedicamos este servicio, esta alabanza, esta adoración, Señor, con acción de gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado y por tu paternidad, la cual vino a ser una realidad a nuestras vidas por medio de Jesucristo, en cuyo nombre oramos con acción de gracias, con alabanza y en adoración. Amén. Nos dice la palabra de nuestro Señor Dios de esta manera en una de sus porciones. Nos dice así, y voy a estar citando específicamente el Salmo 95, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y su mano formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque Él es nuestro Dios. Y debido a que el Señor es todo esto para nosotros, es bueno que cantemos y alabemos su nombre, declarando cuán bueno es Dios, declarando nuestra alabanza a Él. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo hacemos con el himno 21, alabad al Señor. Himno número 21 en el Himnario Bautista. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, alabad al Señor
alabar porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Ciertamente la misericordia del Señor nuestro Dios es buena. Nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios extraordinario. Vamos a cantar ese hermoso himno que dice: grande es tu fidelidad. Es el 230 en el Himnario Bautista. Porque nunca decayeron sus misericordias, dice la Biblia, sino que nuevas son cada mañana. Cantamos este himno: grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Amén, ¿verdad?
La fidelidad de nuestro Dios es grande. Quiero que en este momento, al cantar, lo hagamos como si fuera un ruego, una oración. Y dice este himno: pastoréanos, Jesús amante, cuida, oh Señor, tu grey. Es el himno número 232 en el himnario bautista. La Biblia dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, Jesús va delante de ellas, Jesús va delante de sus ovejas. Así que vamos a cantar este himno: pastoréanos, Jesús amante. Es el 232 en el himnario bautista. Pastoréanos, Jesús amante, cuida, oh Señor, tu grey. Tu sustento placentero dale al redil y justa ley. Alta ciencia, providencia tuya para nuestro bien. Bendecido, Rey ungido, a santificarnos ven. Tu misión divina es a tus hijos dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos has de desechar. Comunicas dotes ricas al que implora tu perdón. Salvadora, luz que mora en el nuevo corazón. Eso es lo que es Cristo para nosotros. Vamos entonces, amados hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a tener un tiempo de oración por los momentos que estamos viviendo. Vamos a orar para que el Señor, nuestro Dios, tenga misericordia y cumpla sus propósitos y su voluntad con respecto a estos tiempos que estamos pasando, ¿verdad? Le invito a que ahí donde usted está, inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y oremos al Padre Celestial. Recuerda que la Biblia dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo para pedir algo, el Padre oiría. Así que en un mismo sentir, hagamos nuestra oración al Señor. Oremos. Amado Dios de bondad y de misericordia, venimos delante de ti, congregados en alabanza, en adoración. Gracias porque nos permites en estos tiempos tener algo como el Internet, que nos permite estar en comunión como un solo pueblo, aun cuando está cada quien en su casa. Bendito eres en verdad, Señor. Te damos gracias porque en tu bondad y misericordia tú permitiste que esto existiera. Oh Señor, gracias porque tú sabes lo que haces. Te alabamos y te bendecimos en este momento y venimos delante de ti a traer nuestra oración, nuestra súplica, apelando a tus promesas que dice que el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre la puerta. Tú nos has dicho que ante el trono de la gracia encontraremos la gracia para el oportuno socorro. Suplicamos ahora como un solo pueblo que escuches nuestra voz y nuestra oración que se eleva ante tu trono de gracia. Primero que todo, alabándote y dándote gracias porque por medio de Jesucristo nos reconciliaste contigo. Tuviste a bien salvarnos y darnos vida eterna cuando en realidad no merecíamos otra cosa que la condenación. Te damos gracias y te alabamos porque nos has dado tu palabra para nuestra edificación. Te damos gracias y te alabamos porque nos has permitido tener las redes sociales que nos permite estar en comunión en estos tiempos tan adversos. Te damos gracias porque, oh Señor, a pesar de los momentos difíciles, tú estás obrando y estás en control. Tú eres un Dios que todo lo tiene bajo tu mano. Nada escapa de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo ahora venimos delante de ti para interceder, Señor,
interceder por las naciones, en especial por aquellas que han sido más afectadas por este virus que está azotando el mundo entero. Padre, sabemos que estas cosas vienen y aún peores, porque tú las escribiste en tu palabra. Algunos las han dudado, otras las hemos creído, pero están escritas, Señor. Y en medio de estos tiempos difíciles, danos gracias para en todo tiempo mirar a ti, andar contigo, vivir para ti. Trae paz al corazón de los hombres, trae tranquilidad en medio de estos tiempos de angustia. Permite, oh Padre, que estas plagas sirvan para que los hombres se miren, se vuelquen hacia ti y miren al Calvario, a Cristo crucificado y resucitado como fuente de vida, esperanza y salvación. Sabemos que otros van a endurecer su corazón, ten piedad de ellos también. Padre, oramos en este momento por todas las familias que están siendo afectadas por el coronavirus, ya sea porque tienen un ser querido grave y no lo han podido ver, o porque han perdido a un ser querido. Ruego que tú seas trayendo consolación a la vida de ellos. Oramos por nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos y por el mundo en general para que tú nos guardes de este mal. Señor, más te imploramos que sea hecha tu voluntad. Sabemos que todas las cosas obran para bien de los que te temen, Señor. Cumple tus propósitos. Guarda nuestras vidas, Señor. Danos quietud en medio de este tiempo de tribulación. Ayúdanos a ser fieles testigos de tu Hijo Jesucristo. Padre, tú nos has dicho que si hay enfermedad, que hagamos oración. Y puestos de acuerdo te pedimos, Señor, que tengas piedad y misericordia y pongas punto final a este virus, mas cúmplase tu voluntad, Señor amado. Sé con cada hermano y amigo nuestro, Señor. Provee para sus necesidades físicas, provee la economía necesaria, provee de alimento, de asistencia, de ayuda. Ayúdanos a ser objeto de bendición, de testimonio y fortaleza a otros en medio de estos tiempos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra fe no se vea debilitada, sino acrecentada. Danos tu bendición, Señor, porque la necesitamos. Humildemente queremos pedir perdón por los pecados de nuestro pueblo y pedimos perdón por haberte fallado tantas veces, Señor. Trae tu bendición, Jesús, sobre las naciones, trayendo sanidad. En el nombre de Cristo oramos, rogando estas cosas. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que tengamos la lectura de la palabra de Dios para pasar así a la predicación. Una vez más le damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Verdad y Vida, aquí vía online en esta ocasión. Mi nombre es Héctor Pérez, soy su pastor y amigo y bueno, pues hasta que todo esto pase y las noticias no cambien, pues estaremos transmitiendo los estudios bíblicos en las noches a través de esta vía. Los días jueves a las 8 de la noche, estudio bíblico y oración. El domingo a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11 el culto ordinario, con todo lo que lleva el servicio: alabanza, adoración, lectura de la Biblia y predicación. Quiero anunciar a los miembros de nuestra iglesia que usted puede hacer su ofrenda online también. Ahí en el chat de la iglesia privado usted puede encontrar toda la información. Y a los hermanos que nos siguen y que nos escuchan, si usted tiene necesidad de algún servicio o ayuda, no duden en contactarse con nosotros para buscar la manera de poder servirles. Bien, sin más demora, bienvenidos nuevamente a la Iglesia Bautista Verdad y Vida de Broward. Y quiero invitarles al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo número 1, versículos del 2 al 27. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 27. Y quiero que usted nos siga. Yo voy a estar usando otra versión de la Biblia. Voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo han hecho esta traducción de los textos originales en esta versión. Y me gusta mucho para los tiempos que estamos viviendo. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 27. Vuelvo y repito, Santiago 1, versículos 2 al 27. Santiago 1, versículos 2 al 27. Y ahí en el chat, pues yo se los estaré poniendo. Santiago 1, versículos 2 al 27. Si usted tiene la Biblia Reina Valera del 60, no importa, usted fácilmente puede pues seguirnos. Santiago 1, versículos del 2 al 27.
Y yo le animo a que usted vaya dejando su comentario en el chat, comparte estos videos, invite a otros y invite a ver los videos en grupo, en su Facebook. Usted tiene cómo ver los videos en grupo para que otros también sean edificados. Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 27 dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirlas. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho, se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos juntos con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia la prueba y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen las palabras de Dios, sino que pónganlas en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, serán como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y las pones en práctica y no olvidas los que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas entre sus aflicciones y no dejar que el mundo te controle, te corrompa. Oramos. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra, la Biblia. Ahora guíanos en su exposición. En el nombre de Jesús, permite que cada una de las palabras que vamos a estar compartiendo cale en el corazón de mis hermanos y también el mío, y pueda ser de edificación. Sé tú ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Confesamos nuestra
culpa y pecado delante de ti, te pedimos perdón. También nuestra incapacidad para entender todas las cosas y comunicarlas, mas confiamos en ti, en tu dirección, en tu guía, en tu iluminación. Háblanos, Señor, porque tenemos necesidad en estos tiempos tan peligrosos de escuchar tu voz. Te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hemos titulado este mensaje, mis amados hermanos, ¿cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo enfrentar tiempos de crisis? El momento histórico que estamos viviendo a causa del coronavirus es uno de miedo, por no decir pánico o fobia. La histeria, la paranoia, los extremismos, también la dejadez, la negligencia, la irresponsabilidad se ha apoderado de muchos a lo largo del mundo entero. Es muy probable que en este momento algunos de ustedes que me escuchan estén padeciendo estas cosas. Es muy probable que algunos de ustedes que me escuchan estén siendo víctimas de estas cosas, o quizás tienes mucho miedo a lo peligroso o incierto que es el futuro. O quizás tienes miedo al virus mismo. Y esto es comprensible porque somos humanos. Ahora, la realidad es que este virus ha afectado al mundo entero. En todas las áreas vemos la mano de él. Ha afectado en lo político, en lo económico, en lo social, también en lo espiritual. Ha afectado en cómo están pensando y actuando los hombres. Amado hermano y amigo que me escuchas, al leer las profecías plasmadas en la Biblia, tengo el compromiso moral de anunciarles que estas cosas son solo principios de dolores. Eso significa que vendrán otras cosas peores. Quizás no ahora, quizás sí. Eso solo lo sabe Dios, pero lo cierto es que la Biblia desde hace más de 2000 años tiene registrado que a medida que pase el tiempo y se acerque el advenimiento de Cristo, vendrán sobre el mundo guerras, catástrofes naturales sin precedentes, pandemias, multiplicación de la ciencia, enfriamiento en la capacidad de amar del ser humano y por ende incremento del mal y el pecado. Vamos a ver toda clase de males sobre la tierra. Está registrado en toda la Biblia, en especial en el libro del Apocalipsis. No quiero sonar fatalista, no quiero sembrar pánico, solo quiero comunicar la verdad para que tomen en cuenta lo que la Biblia enseña y dice y se vuelvan al Señor su Dios arrepentidos, confiando y creyendo en Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, porque solo a través de Él nosotros podemos tener la esperanza de la vida eterna y de corona de vida. Como predicador, a imitación de aquellos primitivos líderes espirituales, a la luz de lo enseñado, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 22, es mi deber por medio de la predicación animarlos a continuar en la fe y recordarles que debemos sufrir muchas privaciones, muchas pruebas y tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Siendo que pasar por pruebas y tribulaciones es algo inevitable y lo estamos viviendo en carne propia, la pregunta que surge es: ¿cómo debemos los cristianos enfrentar los tiempos de prueba o crisis? ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo agarrar ánimo y aliento? ¿Qué dirección tomar? En otras palabras, ¿cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo enfrentar los tiempos de crisis? En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, podemos encontrar algunos detalles al respecto. Podemos encontrar dirección a nuestra vida. Podemos encontrar el rumbo a seguir para enfrentar tiempos de crisis, para enfrentar momentos de prueba. Y aunque nos parezca paradójico e inentendible, aunque nos parezca contradictorio, lo cierto es que la Biblia da como el elemento número uno para poder enfrentar las crisis de manera satisfactoria, es teniendo sumo gozo. O sea que las crisis hay que enfrentarlas con gozo. Vaya conmigo al versículo número 2 de Santiago capítulo 1. Mire cómo dice: amados hermanos, mostrándonos que es un mensaje dirigido a creyentes.
Pues es bien sabido que solamente son hermanos aquellos que, habiendo creído en Cristo, han sido adoptados por Dios el Padre como sus hijos. Y eso nos hace entrar en una relación espiritual. Quiere decir que el mensaje es dirigido a creyentes. El mensaje es dirigido a personas como tú y como yo. Porque la palabra de Dios tiene la peculiaridad de ser eficaz para los creyentes de todos los tiempos. Porque la palabra de Dios no cambia. Porque la palabra de Dios también es inmutable. Porque la palabra de Dios es inspirada y es para el pueblo de Dios. Y esta palabra de Dios te dice a ti que en tiempos de crisis debes de tener sumo gozo. La Biblia dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. La Reina Valera del 60 dice de una manera muy parecida. Dice que debemos tener sumo gozo. Y quiero leerlo también en la Reina Valera. Y quiero ir usando las dos traducciones de la Biblia para aquellos que están acostumbrados a la Biblia Reina Valera también. Recuerde, estoy leyendo en el libro de Santiago. Y dice de esta manera la Reina Valera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es muy interesante. Parece paradójico, pero es un mandato del Señor. El Señor nos dice, en medio de la prueba, estate gozoso. ¿Y por qué estar gozoso en medio de las pruebas? Y yo quiero que usted entienda que estar gozoso en medio de las pruebas no significa alegrarse porque gente está muriendo. No significa alegrarse porque gente se está contagiando. No significa estar feliz porque hay esta pandemia. Significa tener una actitud de gozo ante la circunstancia, de gozo en el Señor, de gozo en la persona de Jesucristo, de gozo por saber que las cosas que están ocurriendo, gústenos o no, sean de nuestro agrado o no, sean bonitas o no, son el resultado de la voluntad divina. Porque todas las cosas que ocurren en el mundo ocurren por designio, ya sea directo o permisivo, del Señor nuestro Dios. La Biblia dice que no cae ni un gorrión a tierra sin que el Señor no lo sepa, ni que el Señor no lo haya decidido. Que no cae ni siquiera una hoja seca. O sea que si las cosas simples de la vida ocurren bajo el control y designio divino, pues también las cosas más complicadas. Y es en medio de estos tiempos de pruebas donde el creyente ha de enfocarse en la persona de Jesucristo, confiando en la promesa de la vida eterna que tiene por medio de la fe, a sabiendas que todo esto tiene que ocurrir, que todo esto pasará y que tras la venida de Cristo estaremos por siempre con el Señor. Entonces, al contemplar y pensar y meditar en lo que nos espera en la eternidad, uno puede cobrar ánimo y en medio de la tragedia del diario vivir, estar gozosos. El gozoso alivia las tensiones. El gozo disipa el miedo. El gozo disipa el temor. El gozo nos hace conectarnos con el Señor. Nos hace estar en armonía con esa manera de ser y de vivir que Dios quiere que nosotros tengamos. Las pruebas para los cristianos siempre redundan en bendición. Y esa es la razón primordial por la cual debemos de estar gozosos en medio de estos tiempos. O sea, regocijándonos en la voluntad del Señor. Y es que los tiempos de prueba, aunque nos parezca paradójico, traen bendición a tu vida y a mi vida. Y alguno podrá decir, ¿qué usted está diciendo? ¿Cómo usted puede decir que las pruebas y los momentos de crisis traen bendición? ¿Qué bendición trae el coronavirus a este mundo? ¿Qué bendición trae a la vida del creyente? Si nosotros miramos las cosas desde el punto de vista humano, no podemos ver ninguna bendición. Lo que vemos es mortandad, enfermedad, tragedia, desestabilidad económica, desestabilidad política, desestabilidad social. Pero cuando miramos las cosas a la luz de los ojos de Dios, de la lente de Dios, conforme a la Escritura, entonces sí podemos ver la bendición. Y la bendición número uno es que las profecías se están cumpliendo.
Eso apunta a la realidad de que todo lo que está por venir también se va a cumplir. Y esto se convierte en un mensaje poderoso para transmitir a esa gente que vive agobiada hoy en día en la amargura, en el miedo, en el temor por causa de las circunstancias que estamos viviendo, y poder conducirle a Jesucristo. Porque cuando la gente viene a Jesucristo, la gente encuentra descanso para el alma, reposo. La Biblia dice, Jesús dijo, echad tu ansiedad sobre mí y harás descanso. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados, trabajados, yo les haré descansar. Y este es el descanso que la gente necesita. Y lo cierto es que la gente, amados hermanos, en el Señor, se vuelve más vulnerable o más dura, pero ya sea que sean vulnerables o duras, los tiempos se vuelven propicios para compartir las buenas nuevas del Evangelio, anunciarle a la gente de que todo esto tiene que ocurrir, se va a incrementar, pero que hay una esperanza de salvación y de vida en la persona de Jesús de Nazaret. En ese sentido, trae bendición. En ese sentido, nos conecta con el Señor nuestro Dios. En ese sentido, venimos a ser objeto de bendición. En este sentido, los momentos vienen a ser de bendición también para nuestra vida. Y yo quiero que usted medite en ello. Mire como dice Santiago 1:2. Cuando tengas que enfrentar problemas, amados hermanos, cuando tengas que enfrentar problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Y cuando vamos al versículo 12 del mismo capítulo 1, note cómo dice la Biblia. Dios bendice a los que soportan con paciencia la prueba y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y dice de esta manera la Reina Valera del 60, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Esto es maravilloso. Cuando uno es capaz de enfrentar las pruebas con gozo, no solo recibe beneficio físico, sino también espiritual. Recibe la bendición de Dios. ¿Cuáles bendiciones? Nos acercamos más a Dios, buscamos más a Dios, proclamamos más las verdades de Dios, oramos más con las personas, nos volvemos más sensibles a la necesidad del otro, echamos por tierra el egoísmo humano. Lo que pasa es que no contemplamos estas cosas porque estamos tan enfocados en lo negativo del tiempo presente que no podemos mirar lo positivo y lo que esto saca de nosotros en el Señor. Entonces, aunque no lo creamos y suena ilógico, cuando enfrentamos las pruebas con gozo, experimentamos bendición y podemos contemplar esta bendición y convertirnos en alguien que en medio de la dificultad dice, alabado sea el nombre del Señor. Fíjense que esto es lo que le pasa a Job en la Biblia. Job, un hombre rico, con familia, Dios lo pone a prueba, en un día pierde todo lo que tiene, pierde toda la familia, llega a estar enfermo desde la coronilla hasta la punta de los pies, o de los pies hasta la punta de la coronilla de la cabeza, perdón, lo dije al revés. Y en medio de todo ello, Job dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no halló Job despropósito alguno en aquello. ¿Puedo decir que Job estaba haciendo fiesta porque estaba enfermo y pasando por aquellos momentos de tribulación? No, porque nadie hace fiesta por momentos de crisis, pero las enfrentó con gozo en el Señor, sí. Por ejemplo, Jesús en Getsemaní está agobiado, está entristecido, pero al decir no se haga mi voluntad sino la del Señor, evidentemente asume con gozo la misión que el Padre le ha encomendado. Una misión que implica sufrimiento, pero que trae bendición a su vida y trajo bendición a la vida de miles de millones a lo largo de la historia y la traerá hasta que Él venga, que es la salvación de nuestra alma. Esas son las cosas que debemos de mirar e imitar. No podemos dejar que el miedo, el pánico y el temor se tome el control de nuestra vida y de nuestro corazón, porque eso agrava más la situación. Eso nos hace entrar en desesperación, pero el gozo nos permite estar fuertes y firmes en medio de la angustia, confiados y descansados en el Señor. Además,
¿Qué otra bendición trae? Bien, la Biblia dice que trae como bendición la recepción de la corona de la vida. Evidentemente para el que es fiel en la muerte. Porque de alguna manera cuando uno está gozoso en el Señor en medio de la prueba y recibe fortaleza en el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La mayor bendición no es precisamente ser sanados de esta plaga que estamos viviendo. No es ser sanado del coronavirus. No, la mayor bendición, la mayor bendición que un ser humano puede recibir, la mayor bendición que tú puedes recibir es la salvación de tu alma. Y el saber que un día por haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, vas a estar en la presencia de Dios por la eternidad, libre de una vez y para siempre de todos estos padecimientos. Esa es la bendición más grande que tú y yo podemos tener. Esa es la bendición más grande que debemos compartir. Y el saber que un día estaremos con el Señor produce gozo, mis hermanos. Porque hay una gran realidad. Puede ser que usted enferme de esto. Puede ser que yo me enferme del coronavirus. Puede ser que incluso muera. Pero cuando yo soy capaz de enfrentar aún el lecho de muerte con gozo lo que estoy pasando, yo me convierto en un testimonio vivo para otros. Y ese otro puede venir a los pies de Cristo por tu testimonio y mi testimonio. No olvides que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos como un evangelio vivo. Amados hermanos en el Señor, por eso en medio de la aflicción el creyente debe estar gozoso. La Biblia dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos y escuche en el Señor. Sinceramente. Recuerde, uno tiene que profundizar en lo que dice la Escritura. El vivir es Cristo. Y es maravillosa esta vida, pero más extraordinaria es la que está por venir. El vivir es Cristo, pero el morir, dice la Escritura, que es ganancia. Es ganancia para los que creen en Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Acaso no te produce esto gozo? Yo no sé usted, a mí me da mucho gozo. No estoy feliz, repito, porque gente está muriendo, está enfermando. No estaría feliz si me tocara enfermarme. Pero si llegara a ocurrirme, tengo que hacerlo con gozo. Porque soy un representante de Cristo. Porque lo cierto es que si llegara a enfermar, estoy más cerca de lo que tanto he anhelado y esperado. Y esto puede sonar ridículo, quizás tonto para muchos. Puede sonar como que uno quiere morirse. No, no queremos morirnos. Uno vive y muere dentro de la voluntad de Dios. Uno se va a ir de este mundo cuando Dios lo decida y en el tiempo señalado por el Señor nuestro Dios. Pero sea cuales sean las circunstancias, positivas o negativas, buenas o malas, el creyente debe de estar gozoso. Recuerde, la Biblia dice, ¿hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y no también lo malo? La Escritura dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No entendemos cómo el coronavirus nos está ayudando a bien. Quizás no lo comprendas, pero lo cierto es que lo hace y lo va a hacer. Porque es palabra de Dios y Dios no se equivoca en las cosas que enseña. Y si tú estás en el centro de la voluntad de Dios y eres parte del rebaño de Dios y eres hijo de Dios, en su momento el Señor te mostrará y nos mostrará cómo estos momentos de crisis han redundado para bien. Y podremos alabarle y dar gloria al Señor. Por eso regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Por eso Santiago dice, cuando te hallen diversas pruebas, estad gozoso. Estad gozosos. ¿Y sabes por qué hay que estar gozosos? Porque la prueba trae otra bendición más a nuestras vidas. A la vida del que enfrenta la prueba con gozo, valga la redundancia. Y es que la prueba desarrolla en el creyente paciencia o constancia, como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire qué maravilloso esto. ¿Estamos siendo probados en estos momentos? Sí, lo estamos siendo. ¿Estamos pasando por un momento de tribulación? Sí, lo estamos pasando. Pero a la luz de la palabra de Dios lo que podemos ver es que
eso quiere decir que el Señor nuestro Dios está produciendo en ti y en mí paciencia. Esto es uno de los beneficios y de las bendiciones de las pruebas. En el momento en que la sufrimos, quizás no la entendamos, no la aceptemos, no la identifiquemos, no la reconocemos o no la aceptemos, pero está produciendo paciencia. Dice esta versión de Nueva Traducción Viviente, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, o sea, la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea que cuando somos probados, en la prueba Dios nos está dando la oportunidad de desarrollar paciencia. Esa paciencia que es uno de los frutos del Espíritu y que rara vez tenemos. Esa paciencia de la cual adolecemos porque vivimos en un mundo muy agitado, porque vivimos en un mundo que anda a millón, y la prueba prácticamente nos dice, hey, detente, es tiempo de tener paciencia. Porque en medio de la prueba nosotros aprendemos a esperar en Dios. Porque cuando los hombres no tienen la solución para los tiempos de prueba, cuando el hombre no tiene la solución, cuando los sistemas políticos no tienen la solución, cuando los sistemas financieros no tienen la solución, cuando los sistemas de salud no tienen la solución, cuando los líderes religiosos no tienen la solución, cuando los sistemas teológicos no tienen la solución, cuando nada tiene la solución, humanamente hablando, ¿qué nos queda? Nos queda solamente descansar en Dios y esperar en Dios. Y amados hermanos, la espera en Dios se hace llevadera solamente con paciencia. Quien ha entendido el Evangelio, quien entiende a Dios y descansa en la persona de Dios, simplemente dice, espero en Él. ¿Hay coronavirus? ¿No hay una vacuna? ¿No hay un antídoto? Solo me resta esperar en Dios. En ese Dios que va a dar la sabiduría a los doctores para elaborar un antídoto, una vacuna. Esperar en ese Dios que da sabiduría a los científicos para actuar de manera correcta. En ese Dios que da la sabiduría o la necedad, porque también ocurre, para que su nombre sea glorificado, a los líderes políticos para que tomen decisiones correctas o incorrectas. Porque aún Dios puede permitir que los líderes tomen decisiones incorrectas para que su nombre sea glorificado. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero lo cierto es que puede ocurrir. Porque nosotros, alguno dirá, pero pastor, ¿se trata de ser positivo en este tiempo? No, no se trata de ser positivo o negativo, se trata de ser bíblico. Se trata de acogerse a la voluntad divina. Y Dios trata con cada persona y con cada individuo, con cada nación, por independiente. Y es en medio de todo esto que tenemos que aprender a esperar en la voluntad de Dios, en el consejo de Dios y en las decisiones de Dios. Por tanto, como no nos queda otra que esperar, en medio de la prueba Dios produce paciencia. Dios desarrolla paciencia. Y una vez pasada la prueba, amados hermanos, ciertamente nos vamos a ir con lecciones. Nos vamos a ir con la lección de que vale la pena esperar en Dios. Vale la pena ser paciente. Nos vamos a ir con la lección de que no vale la pena desesperarse, no vale la pena el pánico, no vale la pena la histeria, porque eso no arregla las circunstancias, simplemente las agrava. Habremos aprendido a confiar más en el Señor, a descansar en el Señor. Por tanto, cuando estés en prueba, con gozo enfréntalas, descansando en Él y esperando en el Señor tu Dios, en ese Dios que es vivo y verdadero, en ese Dios que no es como los ídolos que son muertos, en ese Dios que vive bajo control de todas las cosas, en ese Dios que es Señor del cielo y de la tierra, en ese Dios que está contigo todos los días hasta el fin del mundo, en ese Dios que está en control de todas las cosas. No permita, mire, escucha esto, no tener gozo puede llevarte a endurecer tu corazón contra Dios y por ende a la apostasía. A eso se refirió Jesús en la parábola de la semilla del sembrador, cuando dice que la espina que cayó entre espinos y entre pedregales
como no tenían raíces en tiempo de la prueba, ¿qué pasó? Se secó y la persona termina perdida. Pero cuando usted y yo echamos raíces en Jesucristo y en su palabra y nos acogemos a su voluntad en tiempo de la prueba, como estamos afianzados en Cristo, nuestro árbol permanece. No cometas el error de descansar y esperar en los sistemas humanos. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Sé sabio y prudente y decide esperar en Cristo con gozo, porque ese gozo produce paciencia en el creyente. Entonces, aquí está el segundo elemento de cómo esperar, cómo enfrentar las pruebas con paciencia. Mira el versículo 4 de Santiago 1 y vamos a ver por qué es importante la paciencia en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice: así que dejen que crezca. ¿Qué cosa? La paciencia, ¿verdad? Dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. La Biblia es muy clara. Dice Reina Valera: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se da cuenta usted de esto? La paciencia, que es producida como una bendición a causa de los tiempos de prueba, viene a nosotros cuando la enfrentamos con gozo, pero esa paciencia, dice la Escritura, que nos hace perfectos. Quiere decir que nos perfecciona, nos mejora. Por eso es que decimos que de alguna manera las pruebas traen bendición. Mire, quiere decir que las pruebas nos hacen mejores seres humanos. Eso es lo que dice la Escritura. Las pruebas nos hacen más semejantes a Cristo. Las pruebas nos hacen crecer. Las pruebas nos hacen madurar. Las pruebas nos ayudan a aprender lecciones, a corregir malos hábitos, malas costumbres, malas decisiones. Nos ayuda a corregir áreas deficientes de nuestras vidas. La Biblia dice que la paciencia nos hace cabales, nos hace completos en Cristo, de tal manera que no nos faltará nada. ¿Por qué nos hace completos? Porque fíjese, es muy fácil olvidarse de Dios cuando todo está bien. Cuando todo marcha bien en la vida, no buscamos a Dios. Es la realidad en la mayoría de las personas. Cuando todo está bien en la vida, no nos acordamos de Dios. Cuando todo está bien en la vida, no apartamos tiempo para orar. Cuando todo va bien en la vida, no apartamos tiempo para darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos y que recibimos por su gracia y por su misericordia. Cuando todo va bien en la vida, no apartamos tiempo para adorar su nombre. Cuando todo va bien en la vida, no tenemos tiempo para dedicarnos al culto personal, a la devoción familiar, al culto cristiano en el hogar, al culto de familia. Cuando todo va bien en la vida, el asistir a la casa de Dios, el asistir a la congregación, a la iglesia para alabar junto con la comunidad cristiana, poner en práctica mis dones, servir al Señor, escuchar predicación y ser edificado. Cuando todo va bien en la vida, esas cosas pueden ser fácilmente desplazadas a un segundo plano por cosas irrelevantes. Cuando todo va bien en la vida, nos volvemos egocéntricos, centramos toda la atención en nosotros. Nos interesa solamente el disfrute personal, el crecimiento personal. Nos centramos en nosotros mismos, nos olvidamos del prójimo. Sin embargo, no es menos cierto que en los tiempos de prueba, cuando no nos queda otra que esperar en Dios pacientemente, es cuando más empezamos a orar.
Es cuando más empezamos a dedicar tiempo al estudio de la Biblia. Es cuando más meditamos en Dios. Es cuando nos acordamos de Dios. Es cuando más queremos congregarnos. Es cuando más queremos que Dios obre y actúe. Es cuando más nos acercamos. Es cuando más sensibles nos volvemos a la voz de Dios. Es cuando más sensibles nos volvemos ante la necesidad del otro, porque aprendemos a identificarnos. Porque cuando vemos al otro sufrir y contemplo que yo puedo estar expuesto al mismo sufrimiento, no voy a pasar desapercibido ante la necesidad del otro, sino que voy a servir. Y voy a ayudar porque sé que en cualquier momento puedo ser yo el próximo y me va a gustar recibir ayuda. Entonces podemos decir que es una bendición las pruebas, porque nos acercan a Dios, porque nos hacen mejores personas. Hay un detalle más. Por medio de la prueba se acrisola nuestra fe, se purifica nuestra fe, se purifica nuestra alma. Porque vamos siendo perfeccionados. Porque vamos creciendo hasta la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y los agradecidos y los temerosos de Dios, una vez que pasan la prueba, deciden no volver atrás. Deciden consagrarse al Señor. Deciden vivir para Él y confiar en Él. Y una vez que pasa la prueba, habrás aprendido que terminas siendo mejor cristiano de lo que eras antes. Una vez que se pasa la prueba, te conviertes de alguna manera en un agente de bendición para otros. Porque hay otro texto de la Biblia que enseña, mis queridos hermanos, que también Dios permite que pasemos pruebas para que después podamos consolar a otros. Y esa es una bendición, poder ser de consolación a otros. Ahora, cuando yo con gozo enfrento las pruebas, espero en el Señor con paciencia, las bendiciones de Dios empiezan a llegar a mi vida y a tu vida. Dios te perfecciona, Dios te hace completo, Dios garantiza y promete, y Dios no es mentiroso, que no te faltará nada. ¿Qué es este nada? No son las cosas que nosotros creemos como elementales para la subsistencia, sino aquellas que considera Dios. No nos faltará la presencia del Señor, porque Él ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te faltará respuesta a la oración. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. No te faltará la protección divina, porque dice la Escritura que estamos en las manos del Padre y que nada nos puede arrebatar de su mano. No te faltará la consolación en el momento de la prueba, porque Él ha puesto su Espíritu Santo, el cual es consolador en ti. No te faltará las cosas básicas o elementales para la vida, porque el Señor ha mandado a todo su pueblo a amar al prójimo como a sí mismo. Eso quiere decir que no faltará el hermano que venga a tu auxilio. No te faltará compañía. No te faltará sabiduría. Por eso Santiago 1:5 leímos: alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. No te faltará esto, porque el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y te hará recordar todas las cosas. No te faltará dirección, porque el Señor, a través de su palabra, que es lámpara y lumbrera a tu camino, te guiará. No te faltará el amor de Cristo, porque dice la Escritura que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo. No faltará la promesa para sostenerte en pie. No te faltará la bendición de tu Dios. Y yo no sé usted, pero
yo considero todas estas cosas más importantes y de mayor valor que todas las otras cosas que puedan ser terrenales. Ya sea un antídoto, una medicina, una sabia decisión de un gobernante o lo que sea. Pues al final, amado hermano, dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si gana los bienes del mundo y pierde su alma? Se da cuenta entonces que nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Y en medio de estos tiempos difíciles, ser capaces de ver la mano de Dios obrando y ver la bendición de Dios. Y no darle el gusto a mi carne, a mi yo o al maligno de que centre mi atención en la tragedia en sí. Más bien centra tu atención en Dios. Busca en Dios, espera en Dios. Y podrás ver su mano obrando. Podrás entender las cosas de Él y por qué está permitiendo las cosas. Y el rumbo que le está dando a las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. Las cosas, dice Deuteronomio 29, ocultas pertenecen a Dios. Las reveladas han sido dadas a nosotros. Por eso, aprendamos a ver en toda circunstancia a Dios obrar en bendición. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay una tercera cosa de cómo enfrentar, un tercer elemento para enfrentar los tiempos de prueba. Y es la oración. Debemos de enfrentar estos tiempos con oración. Mira el versículo 5 y 6 de Santiago 1. Dice el 6. Vamos a leer el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo número 6 de Santiago 1. Cuando se le pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Fíjese, ¿cómo debemos de enfrentar las crisis? Con gozo, con paciencia y ahora dice que con oración. ¿Orando de qué manera? En primer lugar, teniendo fe solo en Dios. Recuerde, maldito es el hombre que confía en el hombre. Fe solo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo lo existente. Porque Dios es el sustentador de todo lo existente. Porque Dios es el soberano de todo lo existente. Él está en control. Aunque los hombres crean que Dios no está en control, Dios sí está en control. Porque déjeme decirle algo. A veces nosotros escuchamos gente que dice, bueno, si Dios está en control y Dios es tan bueno, ¿por qué permite estas cosas? ¿Y quién le dijo a usted que las cosas que están ocurriendo suceden porque se salió del control de Dios? No, ocurren porque Dios en su voluntad permisiva lo permite. Ocurren porque responden a un propósito de Dios. Recuerde, Jesucristo dijo que vendrían plagas y pestilencia y mortandad. Lo que pasa es que los hombres no han escuchado a Dios. Lo que pasa es que los hombres se acuerdan de Dios solamente para juzgarle y condenarle. Porque es muy fácil decir, esto es culpa de Dios. Si los hombres tomaran en cuenta al Señor su Dios y se volvieran de sus pecados y se arrepintieran, Dios dice que sanaría su tierra. La Biblia dice en Deuteronomio 28 que estas cosas que vivimos son las consecuencias del pecado. Estas cosas tienen que venir y van a venir peores. Y déjeme decirle algo. La única manera de escapar de toda esta tragedia y la que se avecina, que no es la muerte primera, que no es morir físicamente, sino morir por la eternidad. O sea, hablo de la condenación eterna en un lago de fuego y de azufre que nunca acaba. Esa es peor que esta. La única manera de escapar de ello es
creyendo en el sacrificio de Jesucristo como Señor y Salvador, aceptándole en su vida. Y déjeme explicarle algo, y con todo el respeto, cariño, amor, pero bíblicamente le digo, los ídolos, o sea, las imágenes, no te van a poder salvar de esto, porque dice la Biblia que una imagen, que un ídolo nada es, independientemente de que Dios prohíbe adorar imágenes. Otros, y digo esto porque en estos tiempos algunos van a los orichas, otros a Buda, otros a Alá o a cualquier divinidad. Déjeme decirle algo y se lo digo en el nombre del Señor. La Biblia dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No hay otro Dios fuera del Dios de la Biblia. Alá, Buda, Mahoma, los orichas, todos son dioses falsos. No tienen poder ni para salvar ni para dar vida. Pueden hacer señales, pueden hacer supuestos milagros y sanidades, pero son señales y prodigios engañosos. No te dejes engañar. Ellos no salvan, no dan vida, no pueden liberar de estas cosas, porque estas cosas las ha dictado el único Dios vivo y verdadero. Si adoras a estos dioses, supuestos dioses, porque dice la Biblia, nada son, estás engañado porque no son dioses, porque no hay más que un único Dios vivo y verdadero. Otros en estos tiempos probablemente están corriendo supuestamente a lo que ellos llaman la Virgen María o los santos. Déjeme decirle algo. María nunca enseñó en su vida que le buscaran a ella como intermediaria. No te dejes engañar, la solución no está tampoco en María, porque María misma, cuando alaba al Señor llena del Espíritu Santo, dice, mi alma se regocija en Dios, mi salvación, mi Salvador. Por tanto, si tú eres alguien que quieres imitar a María, regocíjate en Dios, el Salvador, no en María. Y no te dejes guiar por la idea de que María es intermediaria, porque la Biblia dice con toda claridad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tampoco son los santos. ¿Sabe por qué? Porque ni María ni los santos son omnipresentes. No pueden estar en dos partes a la misma vez. Por otro lado, los ya muertos en el Señor, que están en la eternidad, no tienen relación ni escuchan a los que estamos vivos. Lea la parábola del rico y Lázaro. Con ellos Jesús enseña que hay un abismo y que los que están en el infierno no pueden ir al cielo, ni los del cielo al infierno, pero los que están en el cielo no pueden regresar para ser intermediarios. No se deje engañar. La solución no está en los astros, ni en las constelaciones, no están en los conjuros, ni en el chamán, ni en el espiritista, no. Está exclusivamente en Dios, quien tiene el control de todas las cosas. Y solo escaparemos de la ira de Dios y de la condenación eterna creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. No me crea a mí, créale a Dios. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, a los que recibieron de él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No me crea a mí, créale a Dios. Y él dice en su palabra, la Biblia, la cual él nos dejó e inspiró. Jesús dijo, yo soy el camino, verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Entonces, si tú crees en Alá, en Buda, en los orichas, en los santos, en la Virgen o en lo que tú quieras creer, déjame decirte, si no crees en Jesús como Señor y Salvador, no vas a terminar en la gloria eterna, en el paraíso preparado por el Señor para los suyos. Vas a terminar en el infierno, en un tormento peor que el que estamos viviendo. Inimaginable por la mente humana. Y proclamamos estas buenas noticias con esta rudeza quizás y tosquedad, no porque te estamos sentenciando a muerte. ¿Sabe por qué? Porque en tanto y en cuanto tú no creas en Jesús, ya tú estás sentenciado. Juan 3:36 lo dice, el que no cree está bajo la ira de Dios. Si tú no has creído, yo quiero que tú sepas que estás bajo la ira de Dios y solo puedes escapar de esa ira y solo podrás escapar de la condenación eterna al descansar en Jesucristo, confiar en Jesucristo, rendirle tu vida a Jesucristo y confiar solo en Él. Santiago
en la Biblia nos dice de esta manera. Santiago 6, dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Porque Él sí tiene todo en sus manos. Porque Él sí es Dios vivo y verdadero. Porque Él tiene todo bajo control. Porque Él es el único que puede salvar. El que puede liberar. Entonces, ¿en quién debe estar puesta la fe? No en los sistemas políticos, no en las religiones del mundo, no en denominaciones religiosas, no en líderes religiosos, sino exclusivamente en Dios, a través de Jesucristo. Ahí está. Yo quiero que usted sepa que mi intención con estas palabras no es convencerle para que usted se una a nuestra denominación o a nuestra iglesia. Porque la denominación y la iglesia no te salvan. La intención es que usted se vuelva a Jesucristo arrepentido para que pueda escapar de la ira venidera y pueda ser salvo. Porque mañana puede aparecer el antídoto para el coronavirus y todo el mundo vacunarse y quedar inmune y puede aparecer la cura. Pero te voy a decir algo. No hay vacuna, no hay antídoto, no hay sistema político, religioso ni social que pueda liberar al hombre no confeso de Jesucristo de la condenación del infierno. Entonces, ¿de qué sirve el hombre, repito, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una vez que terminemos aquí, usted es libre de criticarme todo lo que quiera. El que oiga este video, creyente o no, podrá decir: este es un extremista, fundamentalista, o todo lo que quiera, un estúpido, un idiota. Otros van a decir: tiene la razón. Yo habré salvado mi responsabilidad como vocero de Dios de anunciarles las cosas tal y como están en la Escritura. Y el único responsable de la decisión que va a tomar, el único responsable va a ser usted. Va a ser usted. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé y estoy seguro que tras la muerte he de ver al que vive por los siglos. Y aunque el coronavirus me mate, yo sé que mi lugar en la eternidad está reservado. Y por eso con gozo enfrento este momento. Por eso espero en Dios con paciencia. Y por eso oro. Oro sobre todas las cosas para que estos tiempos se conviertan, para que en estos tiempos la gente se vuelva sensible y se vuelva al Señor. Oro para que el Señor tenga piedad y misericordia de los enfermos, traiga consolación a los que han perdido los seres queridos. Oro para que Dios dé sabiduría a los doctores para un antídoto y para una vacuna. Oro por los líderes políticos para que tomen decisiones sabias. Oro por mis hermanos en la fe para que sean guardados. Oro para que seamos mejores personas una vez que esto termine. Pero sobre todas las cosas, oro para que se abran puertas, para que las almas sean salvas. Oro por ti, que aún no has creído en Jesús como Señor y Salvador, para que entiendas lo que estamos diciendo y puedas venir arrepentido a los pies de la cruz para vida y salvación. Hemos de enfrentar estos tiempos con oración, con confianza, sin dudar, dice Santiago 1:6. Porque el que duda es como la hora del mar, como la onda del mar. Hemos de orar con la certidumbre de lo que se espera y en la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Eso es la fe. He de orar confiado en que Dios está en control de todo. He de orar confiado de que Dios va a cumplir su voluntad. Va a cumplir su propósito en mí y conmigo. También con la humanidad. Y aunque esté en estamos en momentos de sufrimiento, a semejanza de Cristo, hemos de orar: si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Esa es la manera correcta de orar. Esto no es tiempo para soberbias. Esto no es tiempo para engreimiento. Esto es tiempo para buscar a Dios en humillación y en oración. Confiando, sin dudar de un instante que Dios está en control. Sin dudar de un instante de que esto va a obrar para bien. No porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios en su palabra. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hemos de enfrentar las pruebas con una actitud obediente para con la palabra de Dios. Mire Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Hemos de acudir a la Escritura para encontrar dirección. Es lamentable las cosas que la gente está creyendo y publicando, llamándose cristianos. Es muy, muy lamentable. Hay toda clase de perversión de textos bíblicos, toda clase de conclusiones erradas, toda clase de error a la hora de orar. Estamos viendo una cantidad de barbaridades terribles. ¿Por qué? Porque falta sabiduría. Porque falta conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra de Dios. Si supiéramos lo que la Biblia dice, porque hemos dedicado tiempo a estudiar la Escritura, en tiempos de crisis supiéramos cómo actuar. Pero ¿por qué la gente anda de aquí para allá sin dirección y sin rumbo? Porque han perdido mucho tiempo. Porque no han invertido tiempo para estudiar la Escritura. Pero bueno, no podemos lamentarnos de lo que no hicimos. Tenemos que implementar cambios. Por tanto, aprovecha estos momentos y dedícate al estudio profundo de la Escritura, de sus profecías, de sus verdades, de sus enseñanzas, para forjar conceptos, criterios bíblicos. Alguno dirá, bueno, pero es que yo no soy muy versado en la Escritura. Déjeme decirle algo. Una de las promesas dadas en el Nuevo Pacto es que el Espíritu Santo estaría en nosotros y no necesitaríamos necesidad de maestro, porque Él nos guiaría a toda la verdad. Créame que si usted busca a Dios en oración y decide estudiar la Escritura, una vez que usted se sienta bajo la dirección de Dios, el Espíritu Santo le va a iluminar y le va a guiar a comprender la Escritura. Por tanto, es tiempo de que obedezcas al Señor tu Dios leyendo la Escritura, oyendo la Escritura. Si la Biblia dice no seas todo solamente lector y oidor olvidadizo, da por sentado que un creyente debe orar y leer, oír y leer la Escritura. Claro, en aquellos tiempos no es como los nuestros. En aquellos tiempos la gente para ver la Escritura tenían que ir a la sinagoga o al lugar de reunión para escuchar a un lector. Hoy en día todos tenemos el libro impreso. Usted tiene que leer y oír la palabra de Dios. Eso implica apartar tiempo. No ahora porque estamos en crisis, sino todos los días de nuestra vida. En la ley de Jehová está su delicia, dice la Biblia, y en su ley medita de día y de noche. Pero ahora, la Escritura nos ha sido dada no solo para oír y aprender, sino para obedecer. Cuando yo conozco lo que dice la Escritura, yo voy a poder honrar a Dios en medio de la crisis porque sé cómo conducirme. De tal manera que al saber cómo conducirme, porque lo he visto en la palabra de Dios, yo evito con ello el pecado. Evito traer vergüenza a Cristo y termino honrando al Señor. Y no corriendo de aquí para allá, ni siendo llevado como la ola del mar, como dice el texto. Agarro fortaleza y anclaje en mi vida. Sé a dónde ir. Porque dediqué tiempo. Y cuando yo tomo la decisión de obedecer, voy a ver la bendición de Dios. No importa que el mundo esté patas arriba. No importa los tiempos de crisis. En quinto y último lugar, debemos enfrentar las pruebas con una disposición de servicio propio de un verdadero cristiano. Alguno podrá decir, pero ¿cómo puedo yo servir estando aislado? De muchas maneras.
De muchas maneras. Lea conmigo el verso 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Cómo puedo servir? Si leemos el verso 26, encontramos algo interesante. Todo esto está ocurriendo en el contexto de ser probado. Dice el verso 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. ¿Cómo servir? Bueno, en primer lugar, controlando tu lengua, poniendo control sobre la lengua. ¿En qué sentido? Evita las repeticiones que no sirven para nada. Las murmuraciones, las palabras impropias, las palabras necias, porque he visto creyentes jugando con estas situaciones que estamos viviendo. Y esto no son situaciones de jugar ni de hacer chistes. Las palabras engañosas y mentirosas. Hemos visto líderes políticos y religiosos engañando a la gente con falsas promesas. Ocupándose de los necesitados. Es la otra manera de servir. En medio de la crisis, ocupándose de los necesitados. La Biblia pone la viuda y los huérfanos. Eran los más necesitados de aquel tiempo. ¿Cuáles son los necesitados de nuestros tiempos? Te toca a ti identificarlos e ir y servirles. Quizás con una palabra de aliento, quizás con un texto, con una llamada, un mensaje de aliento. Quizás al vecino que está al lado, que no ha podido salir a comprar y no tiene porque está incapacitado, llevarle el plato de comida y ponérselo aunque sea en la puerta para que él abra y no tengas que contagiarte. Quizás escribiendo un correo electrónico. Quizás ordenando algo online y enviándoselo a alguien, aunque este alguien no sepa que fuiste tú. Lo cierto es que hay muchas maneras en que en medio de crisis podemos servir. Recuerde que cuando hiciste esto a uno de mis pequeños, dice Jesús, a mí lo hiciste. Los tiempos de prueba no son justificación para no servir. Y le voy a decir algo, no le dé miedo despojarse de algo personal por tal de compartir. Porque Dios mira estas actitudes y las premia. Ejemplo de esto tenemos en nuestros países, donde hay mucha miseria. Y dentro de la miseria los más pobres siempre ayudan. Y Dios no nos deja desamparados. En tercer lugar, una manera de servir también es guardándonos sin mancha del mundo. No dejándote corromper por el mundo. Y digo esto porque en los tiempos de prueba, primero está en la Biblia, segundo, en los tiempos de prueba los hombres se vuelven vulnerables a la corrupción. En tiempos de prueba, el hombre puede volverse ladrón, egoísta, mentiroso, asesino. Sí. Imagínese por un instante que escaseen todos los alimentos. ¿Qué no hace el ser humano en desesperación? ¿Es el cristiano vulnerable a esto? La Biblia dice que quiere estar firme, vele que no caiga. Porque lo cierto es que en medio de prueba también quizás puedas ser tentado para robar, para estafar o simplemente para no ayudar. Si doy lo que tengo, ¿con qué me quedo yo? ¿Y acaso no descansas en tu Dios providencial? Lo cierto es que en los tiempos de crisis nos volvemos, así como podemos volvernos sensibles a Dios, al mismo tiempo nos volvemos sensibles al pecado. Y justificamos lo mal hecho detrás de una palabra: gestión, supervivencia o resolver.
y terminamos haciendo toda clase de mal, deshonrando el nombre del Señor, cuando en realidad debíamos haber descansado y confiado en Él. Entonces por eso debemos de orar. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y es que las pruebas solo se vencen cuando hemos estado en oración. Pero en medio de la prueba somos llamados a servir de esta manera. Amados hermanos, con gozo, paciencia, oración, obediencia a la palabra de Dios y una disposición de servicio es la manera más eficaz para enfrentar toda clase de pruebas y aún así ser capaz de ser fieles si fuere preciso hasta la hora de la muerte, en plena certidumbre de fe de que al hacer esto recibiremos la corona de la vida. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como Pedro en su primera epístola, capítulo 4, verso 12, estoy en el deber de decirles, queridos amigos, y estas son palabras textuales de Pedro a los creyentes expatriados, así como él, hoy yo les digo a ustedes, queridos amigos, no se sorprendan de la prueba de fuego por la que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En medio de estos tiempos difíciles, ayúdanos a buscarte en oración, con paciencia, en un espíritu de servicio y obediencia a tu palabra, con gozo, Señor. No permitas que nuestra fe sea debilitada, antes bien ayúdanos a afianzarnos en ti y a compartir este evangelio con otros. Danos tu bendición, Señor. Tu gracia sea con nosotros. Una vez más oramos implorando que tengas piedad de nosotros. Sé tú con el mundo entero trayendo consolación a los que están siendo afectados. Sé tú obrando, trayendo sabiduría a los científicos para que descubran un antídoto, Señor, una vacuna. Sabemos que el hombre en su arrogancia después no te da la gloria, mas tú eres misericordioso y en ti confiamos. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a descansar en tu voluntad. Ven, Señor Jesús, anhelamos tu presencia. En Cristo oramos. Amén. Quiero que terminemos este tiempo cantando un himno más. Y quiero que al hacerlo, lo haga meditando en la letra del himno 236 que dice, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Este himno que es el 236, cuando combatido por la adversidad. Así se titula y con este himno terminamos. Vamos a cantarlo. Vamos a cantar este hermoso himno. Dice, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros vea la prosperidad y tus pies te lleven
salgas de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bien, amado hermano, el Señor le bendiga ricamente, su gracia sea con ustedes y les espero el jueves a las 8 de la noche para tener nuestro estudio de la Biblia. Gracias por acompañarnos y le animo a que usted comparta este video en su Facebook, en su cuenta de YouTube si la tiene, por WhatsApp, con todos sus amigos para que sea de bendición a otros. Gracias por acompañarnos, muchas bendiciones.